Hola, buen día compañeros. Buen día, Oxy. Ya comenzaremos con nuestro avance de hoy. Integrales de funciones racionales, entonces. Primeramente conoceremos lo que es una función racional. Una función racional es la división de dos polinomios de la forma r de x igual a un polinomio de grado n en el numerador dividido entre un polinomio de grado m en el denominador. Polinomio de grado n y polinomio de grado m. Un ejemplo de una función racional es esta función x cuadrado más x más 1, x cubo más 2x cuadrado más x. El polinomio del numerador es un polinomio de grado 2, n vale 2 entonces en este caso, y el denominador es un polinomio de grado 3. El valor de m es igual a 3. Las funciones racionales se pueden clasificar de dos maneras. Uno, la función racional propia. Esto ocurre cuando el grado del numerador, o sea, el valor de n, es menor que el grado del denominador. Un ejemplo de esta función racional propia es esta función. Numerador 1 y denominador x cuadrado más 2x más 1. El numerador es un polinomio de grado 0, entonces el valor de n va a ser 0. Y el denominador es un polinomio de grado 2. El valor de m es igual a 2. Función racional propia. Esta función es una función racional propia. También están las funciones racionales impropias. Eso ocurre cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Un ejemplo de esta función es esta función. Numerador x cuadrado más 1. Denominador x cuadrado más 4x más 6. Grado del numerador es 2, grado del denominador también es 2. Se verifica esta relación. Por lo tanto, esta, esta función es una función racional impropia. Si se trata el caso de que queremos hallar la integral de ese tipo de funciones impropias, tenemos que realizar una división. Y para realizar la división necesitamos recordar esto. Sabemos que el dividendo entre el divisor va a ser igual a un cociente más un residuo entre el divisor. Entonces, dicho todo esto, hallaremos las integrales de algunas funciones. Me piden entonces en este primer ejercicio, antes, ya, me piden en este primer ejercicio hallar esta integral. Integral de 15x cuadrado menos 2x más 4, numerador, 2x más 3, denominador. Esta parte entonces, me piden hallar la integral de una función racional. Identificaremos qué tipo de función racional es. Grado del numerador es un polinomio de grado 2, grado del denominador, un polinomio de grado 1, ¿no? El grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Estamos en este caso. Se trata entonces de una función racional impropia, porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Esa función racional es una función racional impropia. Cuando se trata de ese caso, debemos realizar la división. Entonces, tenemos que realizar la división de 15x cuadrado menos 2 veces x más 4. Eso dividido entre 2x más 3.
Realizamos la división. Un valor que multiplicado por 2x nos dé 15x cuadrado. Ese número es 15 medios de x, ¿no? 15 medios de x. Realizamos la multiplicación. Primeramente el signo. Más por más es más, positivo. 2x multiplicado por 15 medios x, la multiplicación va a ser, perdón, acá está mal. El signo. Más por más es más, positivo la multiplicación de ambos números, de este por este. Acá tiene que ir con signo cambiado. 2x multiplicado por 15 medios x es 15x cuadrado. El signo primero, positivo por positivo es positivo, signo cambiado, negativo. 3 por 15 medios x, eso es 15 por 3 entre 2. 15 por 3 es 45, me parece. 45x sobre 2, ¿no? La multiplicación. Realizamos luego la suma. 15x cuadrado positivo, 15x cuadrado negativo, 0. Y negativo 2x, negativo 45 medios x, ¿cuánto es eso? Negativo 2, negativo 45 medios. Bueno, ya entonces acá, negativo 2, negativo 45 medios. Eso va a ser negativo 49 avos, me parece. 49 medios de x. O, a ver, creo que sí. 45 medios. 49 medios, está bien. 49 medios x, la suma. Y positivo 4 baja. Entonces acá necesitamos un número que multiplicado por 2x nos dé negativo 49 medios x. Ese número es negativo 49 cuartos, ¿no? Negativo 49 cuartos. Realizamos luego la multiplicación y la división. Ya, primeramente el signo. Menos por más es menos. Signo cambiado, positivo. 2x multiplicado por 49 cuartos. La multiplicación es 49 medios, ¿no? 49 medios x. Y finalmente el último, positivo por negativo es negativo. Signo cambiado, positivo. 3 por 49 cuartos. La multiplicación es 147 cuartos. 147 cuartos. Realizamos luego la suma. Estos dos se simplifican. Y la suma de 4 más 147 cuartos. Esto es 163 cuartos. Te cuento de que está mal, te cuento de que ayer estaba, ahorita mismo mi esposo justo me llamó desde Potosí
Y nada, te cuento, no se escucha, no sé, algo está fallando en este celular, le voy a ir a botar, creo. No tengo buena señal, sí. Pueden apagar sus micrófonos. Ah, no digo. Los micrófonos. Sí, le cuento de que sí, varios así me sale. Coca, ¿Por qué que Coca me voy a Rojas. llevar esta mi línea el día, a ver, o mañana me voy a dar tiempito, un poquito voy a llevar para que me lo vean chequear. ¿Verdad? Igual, así me dicen varios y después me llega como mensaje, tuvo llamadas perdidas, así me dicen. Un momento, por favor. Qué bacán. Ya, Rosita, dime, mamacita, ¿qué pasó? Eso sería entonces la división. Tenemos que realizar la división hasta que este valor, este residuo, sea menor grado que el divisor. El divisor es 2x más 3, ¿no? Sabemos luego, ¿no? Que el divisor, perdón, ese es el dividendo. El dividendo entre el divisor es igual a un cociente más un residuo entre el divisor. Identificaremos entonces ahí cuál es cuál. Toda esta parte, ¿no? Toda la parte del numerador es el dividendo. Eso es el dividendo. Luego tenemos acá al divisor. La parte de acá es el cociente. Y esta parte de acá es el residuo. Reemplazamos entonces nuestra integral. Luego va a ser igual a la integral de dividendo entre el divisor es igual a el cociente, toda esta parte, 15 medios x, 15 medios x menos 49 cuartos, más, vamos acá, el residuo es este, y ya es de menor grado que el divisor. 163, 4 sobre el divisor. El divisor es 2x más 3. Diferencial de x. Entonces, esta integral ya es mucho más sencilla de hallar que la integral de acá arriba. Podemos descomponerlo, ¿no? Son sumas de varias funciones. La integral luego se va a convertir en lo siguiente. Aplicamos ahí la propiedad de linealidad. Va a ser entonces 15 medios de la integral de x diferencial de x menos 49 cuartos, la integral de una constante 1 diferencial de x más 163 cuartos de la integral de 1 sobre 2x más 3 diferencial de x. Acá entonces estas integrales ya podemos hallar directamente por tablas. En acá estaría nuestro problema, en hallar esa integral. La integral entonces podemos decir que va a ser igual a 15 medios
La integral de x diferencial de x, ¿no? Aplicamos esa tablita, ¿no? Una tablita de integración. X a la n diferencial de x va a ser x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante de integración. Entonces, para esta integral, el valor de n vale 1 y su integral va a ser x cuadrado sobre 2 menos 49 cuartos. Continuamos. La integral de una constante. La integral va a ser x, ¿no? Si derivamos x, la derivada va a ser 1. Y más 163 sobre 4 de la integral número 1 lo llamaremos. Y lo resolveremos aparte de la integral 1. La integral 1 entonces va a ser igual a la integral de 1 sobre 2x más 3 diferencial de x. Para esa integral podemos realizar un cambio de variable. En el denominador z igual a 2x más 3, obtenemos el diferencial de z va a ser igual a la derivada de esa función. La derivada es 2 multiplicado por el diferencial de x. Para poder aplicar este cambio de variable, este 2 tiene que estar multiplicando al diferencial de x. En la integral no está multiplicando. Se puede solucionar. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos por 2 y dividimos entre 2 y no afectamos en nada. Y la integral 1 va a cambiar a 1/2 de la integral. 2 diferencial de x es el diferencial de z. 2x más 3 es z. Y esa integral ya la podemos hallar por tablitas de integración. Eso es logaritmo, ¿no? 1/2 constante se queda. La integral del diferencial de z sobre z es el logaritmo de z. Volvemos a la variable original, 1/2 logaritmo natural de 2x más 3. Esa sería la integral 1. Ese valor reemplazamos acá. Finalmente, entonces, nuestra integral y va a ser igual a, un poco mejor reescribiéndolo, 15 cuartos x cuadrado menos 49 cuartos x más 163 cuartos, ¿no? Por la integral 1. Acá entonces, 163 cuartos por 1/2. La multiplicación va a ser 163 octavos, ¿no? De el logaritmo natural de 2x más 3. Y todo eso sumado más una constante de integración. Y esta sería nuestra integral. Esa sería nuestra solución. Si nosotros derivamos esta función respecto a x, realizamos operaciones algebraicas, nos tendría que dar esta función, ¿no? La función integrando. ¿Dudas, preguntas de este ejercicio? Creo que todo claro, Oxy. Ya. Continuaremos entonces resolviendo más. Tenemos acá otra integral. Integral de x quinta, x cuadrado menos 4x más 4. Entonces, otra vez, ¿no? Se trata de una función racional. Esta es una función racional. Queremos hallar la integral de esa función racional. ¿Qué tipo de función racional es? Grado del numerador. Se trata de un polinomio de grado 5. Está incompleto. Y el denominador, un polinomio de grado 2. El grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Por lo tanto, se trata de una función racional impropia, ¿no? Como les había explicado, para funciones racionales impropias debemos realizar primeramente la división de x quinta
entre x cuadrado menos 4x más 4. Algún valor que multiplicado por x cuadrado nos dé x quinta. Ese valor es x cubo, ¿no? Comenzaremos con la división. Positivo por positivo es positivo. Signo cambiado, negativo. X cuadrado por x cubo es x quinta. Positivo por negativo es negativo. Signo cambiado, positivo. 4x por x cubo. La multiplicación es 4x cuarta. Positivo por positivo, positivo. Signo cambiado, negativo. 4x cubo, ¿no? 4x cubo. Seguimos con la división. Tenemos que sumar ambas expresiones. X quinta positivo, x quinta negativo, 0 la suma. 4x cuarta, negativo, 4x cubo. Seguimos con la división entonces. Algún valor que multiplicado por x cuadrado nos dé 4x cuarta. Ese valor es positivo 4x cuadrado, ¿no? La multiplicación 4x cuarta. Comenzamos con la división. Positivo por positivo, positivo. Signo cambiado, negativo. 4x cuadrado por x cuadrado es x, 4x cuarta. Positivo por negativo es negativo. Signo cambiado, positivo. 4x por 4x cuadrado es 16x cubo. Positivo por positivo, positivo. Signo cambiado, negativo. 4 por 4x cuadrado es 16x cuadrado. Luego realizamos la suma de ambas expresiones. 4x cuarta positivo, negativo 4x cuarta, 0 la suma. 16 menos 4 es 12, ¿no? 12x cubo. Si me estoy equivocando en alguna operación algebraica, me corrige nomás, por favor. 12x cubo. ¿Qué más acá? Negativo 16x cuadrado. Realizaremos, sigue la división, perdón. Esta parte es el residuo, ¿no? Sería el residuo. Tenemos que seguir la división hasta que este residuo, el grado de ese residuo sea menor que el grado del divisor. Seguimos con la división. Ya entonces, algún valor que multiplicado por x cuadrado nos dé 12x cubo. Ese valor es positivo 12x, ¿no? Comenzamos con la división. Positivo por positivo, positivo. Signo cambiado, negativo. X cuadrado por 12x es 12x cubo. Negativo por positivo es negativo. Signo cambiado, positivo. 12 por 4 es 48x cuadrado. Positivo por positivo, positivo. Signo cambiado, negativo. 4 por 12 es 48 multiplicado por x. Luego realizamos la suma. Estos dos se hacen 0. 48 menos 16 tendríamos ahí. ¿Cuánto es eso? Eso es 32 positivo. 32x cuadrado menos 48x. Seguimos la multiplicación, ¿no? El residuo es mayor o igual grado que el divisor. Seguimos la división entonces. ¿Qué valor que multiplicado por x al cuadrado nos dé 32x cuadrado? Ese valor es positivo 32. Comenzamos con la división.
Positivo por positivo es positivo. Signo cambiado, negativo. 32 por x cuadrado es 32x cuadrado. 32x cuadrado. Positivo por negativo es negativo. Signo cambiado, positivo. 32 por 4. Eso es 128. La multiplicación de ambos. 128x. Positivo por positivo, positivo. Signo cambiado, negativo. 32 por 4 es 128. Realizamos luego la suma de ambas expresiones. 32 positivo, 32 negativo, 0. 128 menos 48, eso es 80. La suma de ambos, positivo 80x menos 128. Este es el residuo entonces, ¿no? Y el grado del residuo es menor que el grado de el divisor. Grado 1, grado 2. Hasta ahí entonces realizamos la división. Luego, ¿no? Tenemos que recordar que el dividendo entre el divisor es igual a un cociente más un residuo entre un divisor. Simplemente operaciones algebraicas, ¿no? Estamos realizando hasta acá. Estamos aplicando operaciones algebraicas al cálculo. Ya entonces acá, toda esta parte, toda la función racional, dividendo entre el divisor, lo podemos reescribir como un cociente más un residuo entre el divisor. Y la integral se va a transformar en lo siguiente. La integral va a ser igual a perdón, dividendo entre el divisor va a ser igual al cociente. El cociente es toda esta parte. X cubo más 4x cuadrado más 12x más 32 más el residuo de esta parte, 80x menos 128 entre el divisor. El divisor es x cuadrado menos 4x más 4, diferencial de x. Y esa sería nuestra integral. Resolver esto es lo mismo que resolver esta parte, ¿no? Todo esto. Solo que esta integral ya es mucho más sencilla que la de acá arriba, ¿no? Porque por esta x quinta nomás se complica bastante. Haremos entonces las integrales, lo descomponemos, aplicamos ahí la propiedad de linealidad de la integral. Directamente yo lo voy a hacer ya. Es aplicar simplemente esta, ¿no? Esta formulita de integración, x a la n más 1 sobre n más 1 más c. El valor de n es 3 para este caso. La integral va a ser x cuarta sobre 4 más 4. La integral de x cuadrado. La integral es x cubo sobre 3 más 12. La integral de x. La integral es x cuadrado sobre 2 más 32. La integral de 1 es x. Y más la integral número 1 lo llamaremos a la integral de toda esta función. Y lo resolveremos aparte. Ahí entonces la integral 1 como cálculos auxiliares lo haremos. La integral 1 va a ser igual a la integral
80x menos 128 x cuadrado menos 4x más 4 diferencial de x. Ahora acá se trata también de una función racional, pero el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Grado del numerador 1, grado del denominador 2. Se trata de una función racional propia. ¿Qué podemos hacer para resolver esta integral 1? Nos concentraremos en la integral 1. Podríamos realizar un cambio de variable acá en el denominador. Una opción es esa. Otra opción es realizar operaciones algebraicas en el denominador. X cuadrado más 4x más 4. El denominador lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? X cuadrado menos 2 multiplicado por 2x más 2 elevado al cuadrado. 4 es 2 al cuadrado, ¿no? 2 por 2. Fíjense entonces acá. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ese es el desarrollo de un binomio perfecto. El binomio es x menos 2, ¿no? X menos 2 elevado al cuadrado. Toda esa parte, ¿no? El desarrollo de ese binomio. Entonces, la integral 1 podemos reescribirla de otra manera. Integral 80x más menos 128 dividido entre x menos 2 al cuadrado. Diferencial de x. Para esa integral, entonces, podemos realizar un cambio de variable acá, en x menos 2. Z igual a x menos 2, diferencial de z va a ser igual a la derivada de x menos 2, su derivada es 1, multiplicado por el diferencial de x. Y la integral 1 se convertiría en lo siguiente, ¿no? Antes que nada, necesitamos a x para reemplazar. En la integral, x tiene que estar en función a z. De esta ecuación, entonces, de nuestra sustitución, despejamos a x. Va a ser igual a z más 2, ¿no? Esa es la sustitución que vamos a aplicar a la integral. Entonces, la integral 1 va a ser igual a la integral de 80 multiplicado por x, pero x es z más 2, menos 128, todo sobre x menos 2, eso es z elevado al cuadrado. Y diferencial de x es diferencial de z. Un poco mejor lo reescribiremos esa integral. Podemos distribuir acá y acá. Nos quedaría como 80z y 80 multiplicado por 2 es 160. 160 menos 128. Eso es, ¿cuánto es eso? 160 menos 128. Eso es 32 positivo. Más 32 sobre z cuadrado. Diferencial de z. Entonces acá, 1 sobre z cuadrado, ¿no? Podemos distribuirlo. 1 sobre z cuadrado lo distribuimos. Y eso podemos reescribirlo como sigue. La integral 1 va a ser igual a la integral de 80z entre z cuadrado. Eso es 80 sobre z, ¿no? 80 sobre z más 32 sobre z cuadrado diferencial de z. Un poco mejor lo reescribimos.
la integral va a ser 80 multiplicado por la integral de 1 sobre z diferencial de z más 32 la integral de 1 sobre z cuadrado sería, ¿no? Z a la menos 2 podemos reescribirlo. Diferencial de z. Propiedad de linealidad acá simplemente, ¿no? Podemos hallar luego cada una de esas integrales por separado. La integral 1 entonces va a ser igual a 80. La integral de 1 sobre z diferencial de z es el logaritmo, ¿no? Logaritmo de z más 32 z a la menos 2 diferencial de z. La integral va a ser z a la menos 1 sobre menos 1. Eso aplicando esta formulita, ¿no? Para ese caso, n vale menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1, ¿no? Menos 1 sobre menos 1. Ese entonces sería nuestra integral 1. Un poco mejor lo reescribimos. La integral 1 va a ser igual a 80 multiplicado por el logaritmo natural de z. Volvemos a nuestra variable original. Z era igual a x menos 2. Acá luego, constante. 32 por menos 1 es negativo 32. Z a la menos 1 nos quedaría. Z a la menos 1 es 1 sobre z, ¿no? Multiplicado por 1 sobre z. Pero z con nuestro cambio de variable era x menos 2. Y esa sería la integral número 1. Ahora toda esa expresión lo reemplazamos en nuestra integral que nos da interés, ¿no? Resolver en acá. Entonces la integral y decimos acá reemplazando en la integral y va a ser lo siguiente. Volvemos acá. Copiamos nuestra integral y la integral y va a ser igual a x cuarta sobre 4 parte 4 tercios x cubo positivo 4 tercios x cubo 12 entre 2, eso es 6 positivo 6x cuadrado más 32x más la integral 1, pero la integral 1 es 80 logaritmo natural de x menos 2 menos 32 sobre x menos 2. Y todo eso sumado más la constante de integración. Y toda esa expresión sería nuestra integral y nuestra solución. Integral indefinida o la antiderivada general. ¿Dudas, preguntas entonces de este problema? Continuaremos resolviendo entonces más problemas para que se comprenda mucho mejor. Esta integral sencilla, la integral de diferencial de x a x más b. A y b son constantes. Para esa integral entonces, podemos realizar un cambio de variable en el denominador. Podemos decir que z sea igual a x más b. El diferencial de z va a ser igual a la derivada de esa función respecto a x. Su derivada va a ser a multiplicado por el diferencial de x. Para poder aplicar este cambio de variable, esta constante a tiene que estar multiplicando al diferencial de x en nuestra integral. No está multiplicándolo, ¿no? Otra forma de hacerlo es lo siguiente. De esta ecuación, despejar al diferencial de x. Eso va a ser entonces a el diferencial de z sobre la constante a.
Y la integral podemos reescribirla como la integral de, tendríamos acá 1 sobre ax más b. 1 sobre ax más b es nuestra nueva variable z. Eso multiplicado por el diferencial de x. Pero el diferencial de x con nuestro cambio de variable es diferencial de z sobre a. La constante a puede salir fuera del símbolo de integración. La integral de 1 sobre z, diferencial de z. 1 sobre a multiplicado por el logaritmo de z sería, ¿no? La integral de esa función. Y finalmente, volviendo a nuestra variable original, la integral quedaría como 1 sobre a multiplicado por el logaritmo natural de z. Pero z es ax más b. Y eso sumado más la constante de integración. Y esto sería nuestra integral. Derivamos esta función respecto a x, lo que nos va a dar es 1 sobre ax más b. Solución. Más y más problemas resolveremos. Ejercicio número 4. La integral de 3x más 24, x cuadrado más 8x más 19. Para esa integral entonces, ¿qué es lo que podemos realizar? Podemos intentar hacer un cambio de variable acá en el denominador. Una forma es esa. Una forma. Existen bastantes formas. Z igual a x cuadrado más 8x más 19. Intentaremos hacer ese cambio de variable. El diferencial de z va a ser igual a la derivada de esa función es 2x más 8 multiplicado por el diferencial de x. Para aplicar este cambio de variable, entonces, al diferencial de x tiene que estar multiplicándolo esta función, ¿no? 2x más 8. No está multiplicándolo 2x más 8. A primera vista, no podríamos aplicar, ¿no? Este cambio de variable, pero si nos damos cuenta de lo siguiente, si este diferencial de z lo reescribimos de esta manera, factorizamos de acá el 2, vamos a obtener x más 4, diferencial de x. Y esta integral podemos factorizar en el numerador un 3. Lo que nos va a quedar acá es x más 24 entre 3 es 8, ¿no? X más 8. Diferencial de x dividido entre x cuadrado más 8x más 19. Ya. Perdón. Entonces acá, ¿no? X más 4 diferencial de x tendría que estar multiplicándolo al diferencial de x, pero no está multiplicándolo. Es diferente, ¿no? Es un x más 8. No podemos aplicar entonces ese cambio de variable directamente. Este problema es un poco larguito. Ya, lo resolveremos nomás. En el otro lo voy a modificar. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Este 3 puede salir fuera del símbolo de integración. 3 por la integral de x más 8 sobre... Todavía no estoy aplicando el cambio de variable. X cuadrado más 8x más 19 diferencial de x.
Esa misma integral lo podemos reescribir como 3 multiplicado por la integral de x más 4 más 4, ¿no? Sobre nuestro denominador, x cuadrado más 8x más 19. Esta integral, entonces, podemos reescribirlo todavía utilizando operaciones algebraicas. Esto A, esto B y esto C, ¿no? Podemos ahí distribuirlo. Nosotros sabemos que A más B sobre C es igual a A sobre C más B sobre C, ¿no? Distribuyéndolo. Este 1 sobre C lo distribuimos y lo reescribimos de esta manera. Haremos eso mismo en esta integral. La integral entonces va a ser igual a 3 multiplicado por la integral de x más 4 dividido entre x cuadrado más 8x más 19 más 4 dividido entre x cuadrado más 8x más 19 diferencial de x. Ahora acá, ¿no? Podemos descomponerlo, esta función, en la suma de otras dos funciones racionales. Pero en esta función racional ya podemos aplicar nuestro cambio de variable, porque al diferencial de x va a estar multiplicándolo, ¿no? Este x más 4. Acá un poco mejor lo reescribiremos. Diferencial de z sobre 2 es igual a x más 4 diferencial de x. El problema va a estar en hallar esta otra integral. Denominaremos entonces de esta manera. Integral 1, integral 2. La integral va a ser igual a 3 veces integral 1 más la integral número 2. La integral 1 entonces va a ser igual a la integral de x más 4 dividido entre x cuadrado más 8x más 19. Diferencial de x. Esta integral, podemos aplicar ya este cambio de variable. Perdón, no sé qué pasó ahí. Ya, entonces, para la integral 1, podemos aplicar ese cambio de variable en el denominador, x cuadrado más 8x más 19. Para ese cambio de variable, ¿no? Obtenemos el diferencial, toda esta misma operación realizamos y al final llegamos que el diferencial de z sobre 2 es x más 4 diferencial de x. De ahí entonces, diferencial de z sobre 2 es x más 4 diferencial de x. Ahora sí, en esta integral, x más 4 está multiplicando el diferencial de x. Todo eso, ¿no? Todo el numerador multiplica el diferencial de x. Podemos aplicar ahora sí ese cambio de variable. La integral 1 va a quedar como la integral de, tenemos acá 1 dividido entre x cuadrado más 8x más 19. Eso es 1 sobre z, ¿no? Sobre nuestro cambio. Multiplicado por x más 4 diferencial de x. Eso es el diferencial de z sobre 2. Esa integral ya es mucho más sencilla de hallar. Un medio puede salir fuera del símbolo de integración. Y tendríamos un medio logaritmo natural de z. Pero z es x cuadrado más 8x más 19. Eso sería nuestra integral número 1. Esa sería la integral número 1. Ya tenemos esta parte.
La integral número 2 ahora nos falta hallar. La integral 2 va a ser igual a la integral de esta función, ¿no? 4x cuadrado 8x más 19. 4 dividido entre x cuadrado más 8x más 19. Diferencial de x. Ahora acá ya no podemos aplicar este cambio de variable. Porque para aplicar este cambio de variable, x más 4 tiene que estar en el numerador. No existe ni siquiera la variable x acá en el numerador. Para esta integral, entonces, ¿qué podemos realizar? Una primera opción es en el denominador. En el denominador un poco jugarnos. X cuadrado más 8x más 19 va a ser igual a. Vamos a realizar una operación algebraica que se denomina completar cuadrados. Entonces, ese polinomio podemos reescribirlo de esta manera. S8 podemos reescribirlo como 2 multiplicado por 4 más 19. Hasta ahí no hemos afectado en nada, ¿no? X cuadrado más 8x más 19. No afectamos en nada por el momento. Para completar cuadrados, entonces, ¿qué es lo que pasa? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Nos falta ese segundo al cuadrado para que sea un binomio perfecto. Entonces acá sumamos el segundo al cuadrado. Como estamos sumando, tenemos que restar, ¿no? Para no afectar en nada. Ahora acá, toda esta parte de acá es el desarrollo de un binomio perfecto. El binomio es x más 4, eso elevado al cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Toda esa parte. Y lo demás va a ser un número. Ese número, ¿cuánto va a ser? Sería 19 menos 16, ¿no? 19 menos 16. La suma va a ser 19 menos 16 es 3. La suma de estos dos va a ser positivo 3. Y la integral 2 podemos reescribirlo todavía como la integral de, en el numerador 4 se queda y en el denominador lo podemos reescribir como x más 4 elevado al cuadrado más 3, diferencial de x. La integral 2 entonces. En esa integral número 2 podemos realizar un cambio de variable en esa función, ¿no? En esta función, en x más 4. Que no sea z, que sea la variable u. Que sea mejor la variable t. T igual a x más 4. Obtenemos el diferencial de t. Va a ser igual a la derivada de esa función respecto a x. Su derivada es 1 multiplicado por el diferencial de x. La integral 2 entonces va a quedar como sigue. La integral de 4 numerador, denominador, x más 4 es t, ¿no? T elevado al cuadrado, más 3. Diferencial de x es el diferencial de t. Ya es una integral mucho más sencilla de hallar. Mucho más sencilla. ¿Qué hacemos entonces para esa integral 2? ¿Qué hacemos? Recurrimos a tablitas de integración. Nosotros sabemos, ¿no? Sabemos de tablitas de integración que el diferencial de x, x cuadrado más a cuadrado, tenemos esa tablita de integración.
como también tenemos esta otra tablita de integración, x cuadrado menos a cuadrado. Para esta primera integral va a ser 1 sobre a multiplicado por el arco tangente de x sobre a. Y para esta segunda integral, la integral va a ser 1 sobre 2 veces a por el logaritmo natural de x menos a sobre x más a. De estas dos integrales, la que vamos a aplicar es esta, ¿no? La primera, porque tenemos acá un número al cuadrado, perdón, la variable de integración al cuadrado más un número que siempre va a ser positivo, ¿no? A cuadrado siempre va a ser positivo. Con este más, siempre positivo. La diferencia del otro, la variable de integración al cuadrado, a cuadrado va a ser positivo, pero con este menos, siempre va a ser un número negativo, ¿no? Esta parte de acá, siempre va a ser negativo. Para diferenciarlo entonces, un poco mejor lo reescribiremos la integral 2 para poder aplicar esa formulita de integración. Ese 4, como es constante, puede salir fuera del símbolo de integración y nos quedaría 4 multiplicado por 1 sobre t cuadrado más 3. ¿Qué más? 1 sobre t cuadrado más 3 multiplicado por el diferencial de t. Ese 3 lo reescribiremos de otra manera para poder aplicar esta formulita de integración. Ese número tiene que estar elevado al cuadrado, este 3, ¿no? Lo que podemos hacer es sacarle raíz y elevarlo al cuadrado y no afectamos en nada. Ahora sí, en acá ya podemos aplicar la integral de tablas. 4 multiplicado por esta integral. La integral va a ser 1 sobre a. El valor de a en ese caso es raíz de 3. Multiplicado por el arco tangente de la variable de integración. En este caso la variable de integración es t. Dividido entre a. El valor de a es raíz de 3. Y esa sería la integral número 2. Volvemos a la variable original. Decimos entonces acá, pero t era igual a, ¿dónde está nuestro cambio? Aquí está, ¿no? Este es nuestro cambio, t igual a x más 4. Entonces la integral 2, un poco mejor lo reescribimos como 4 sobre raíz de 3, arco tangente de t, pero t es x más 4. Eso dividido entre raíz de 3. Ya tenemos a nuestra integral número 2. La integral número 1 también lo tenemos. Lo reemplazamos en nuestra integral y. Decimos entonces acá, la integral 1 y la integral número 2 en la integral que queremos hallar, la integral y. Vamos allá entonces. ¿Dónde está integral y? Aquí está, ¿no? Nuestra integral y. Era 3 veces la integral 1 más la integral 2. Ya lo tenemos todo. Copiaré todo esto. La integral y va a ser entonces igual a 3 veces integral 1 más integral 2. La integral 1 es esa función. 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más 8x
más 19. Más la integral número 2. Y la integral 2 es 4 sobre raíz de 3 por el arco tangente de x más 4 sobre raíz de 3 más la constante de integración. Eso entonces sería nuestra solución de nuestro problema. Un poco mejor lo reescribimos. Podemos distribuirlo, ¿no? Ese 3 dentro del corchete va a ser entonces 3 medios logaritmo de x cuadrado más 8x más 19 más 4 por 3 es 12, 12 raíz de 3, arco tangente x más 4 sobre raíz de 3 más la constante c. Y esta sería nuestra solución de nuestro problema. ¿Dudas, preguntas entonces de este problema? ¿Dudas, preguntas? Estamos dividiendo, ¿no? La integral y lo hemos dividido en dos integrales y esas dos integrales es más sencilla de resolver, ¿no? Que resolverlo todo en conjunto. Como dicen, ¿no? Divide y vencerás. ¿Dudas, preguntas? La idea de resolver integrales es siempre volverlo una integral mucho más sencilla de hallar. Esa es la idea de toda esta parte de integrales indefinidas. Y aplicar los métodos de integración que les estoy enseñando. Método de sustitución, método de descomposición también les he enseñado. Método de, ¿cómo se dice más? Integración por partes, ¿no? Fracciones parciales ya les estoy enseñando. ¿Dudas, preguntas? No, sí. Y un ejercicio, digamos, solo que aparte de solo hacer división, conlleve otras operaciones, ¿cómo sería más o menos? Más o menos como Mm, digámoslo así, con, digamos, multiplicación de senos, cosenos o suma de los mismos. sería ya otros métodos de integración probar. Podría ser un método de sustitución. Por ejemplo, fíjate acá. Tenemos acá una función exponencial, una función trigonométrica y una función trigonométrica también, ¿no? Para esa integral, una, alguien quizá podría estar pensando en resolverlo por integración por partes, porque tenemos una función exponencial y una función trigonométrica. Pero lo ideal sería aplicar primeramente un cambio de variable acá, z igual a coseno de z. Diferencial de z va a ser igual a menos seno, ¿no? Diferencial de x. Perdón, este era. Y ya podemos aplicar, ¿no? El cambio de variable. O sea, depende de las integrales. ¿Cuál es el método de integración que vamos a aplicar? Depende de la integral. Y eso se Gracias. logra solamente con práctica. Poder resolver distintos tipos de integrales solamente se logra con práctica. Conocer los métodos de integración y practicar bastante. Por eso acá, ¿no? Nos estamos concentrando en
funciones racionales, la resolución de funciones racionales nomás. Todos estos primeros ejercicios, ¿no? Funciones racionales. Lo que quiero que aprendan son los métodos. Una vez ya tienen los métodos, ya pueden aplicarlo en cualquier tipo de integral. Continuaremos. Bueno, esta es la misma integral, ¿no? ¿Qué es exacto? Es la integral 2, de hecho. Fíjense, la integral 2 es 4x cuadrado 8x 19. Y la integral de este enunciado es 1, ¿no? 1x cuadrado 8x 19. ¿Qué es lo que hacemos entonces acá? Completamos cuadrados en el denominador, realizamos el cambio de variable, ¿no? Como le hemos hecho la integral 2. Lo mismo. Haremos otro. Ya está hecho esto en la integral número 2. Cambiaremos esta parte. A ver, un momento, denme. Esa integral, a ver. Solo son funciones racionales por el momento. Después vamos a entrar la siguiente clase a un poco más complejo, que son descomposición en fracciones parciales. A ver, este problemita. Parece que nos va a alcanzar el tiempo para hacer un problema más. Realizaremos este problema, aunque no creo que está fácil. Bueno, ya lo resolveremos. Acá entonces, para esta función, podemos primeramente intentar un cambio de variable en el denominador, x cuadrado más 2x más 4. El diferencial de z va a ser igual a la derivada de esa función, 2x más 2, ¿no? Multiplicado por el diferencial de x. ¿Qué más? Podemos factorizar ahí un 2. Diferencial de z va a ser igual a 2x más 1 diferencial de x. Entonces acá en nuestra integral y, x más 1 diferencial de x. Podemos, ¿no? Aplicar este cambio de variable. Por eso les decía que estaba fácil. Necesitamos entonces este 2. Acá multiplicando en el numerador. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por 2 y dividimos entre 2 y no afectamos en nada. 2x más 1 diferencial de x sobre x cuadrado más 2x más 4. Y luego hacemos lo siguiente. Simplemente hacer el cambio de variable era, ¿no? En el denominador. Ya. Entonces acá aplicamos nuestro cambio de variable. La integral va a ser un medio de la integral de 2x más 1 diferencial de x es el diferencial de z. Y en el denominador, toda esta parte del denominador es nuestro cambio de variable, ¿no? Z.
Esa integral ya es mucho más sencilla de resolver. 1/2 logaritmo natural de z. Volvemos a nuestro variable original. 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más 2x más 4, más la constante de integración. Y esta sería nuestra solución. Ya. Haremos uno más. 8 minutos tenemos. Podemos hacer este. O modificaremos este problemita. Que este sea el 5. Que este sea 6. La integral va a ser la misma integral. X cuadrado más 2x más 4 en el denominador. Y en el numerador es lo que vamos a afectar. Que sea un 2x más 3. A ver, ¿qué es lo que resulte con esto? Un 2x más 3. Nos concentraremos entonces en resolver esta integral. Si se dan cuenta, ¿no? Esta integral es algo similar al que hemos resuelto en este problema, en el ejercicio número 4. 3x más 24, una función de grado 1 y una función de grado 2. Para este caso, sí podíamos aplicar nuestro cambio de variable en el denominador. Salía rápido, ¿no? Para este caso, aplicando el cambio de variable en el denominador, x cuadrado más 2x más 4, el diferencial de z es 2x más 2, diferencial de x. 2x más 2 diferencial de x no está multiplicando, ¿no? Al diferencial de x. Esa función, 2x más 3. Podemos hacer como hace rato, ¿no? Este 3, descomponerlo en 2 más 1. De esta manera, ¿no? 2x más 2 más 1 sobre x cuadrado más 2x más 4 diferencial de x. Y luego eso, ¿no? Operaciones algebraicas, 2x más 2, agruparlo convenientemente, x cuadrado más 2x más 4, más 1 sobre x cuadrado más 2x más 4, diferencial de x. En esta primera integral ya podemos realizar nuestro cambio de variable. La segunda integral, podemos completar cuadrados en el denominador. Una forma es esa, ¿no? Lo resolveremos nomás. Entonces, la integral va a ser igual a una integral 1 más una integral número 2. La integral 1 va a ser igual a la integral de 2x más 2 sobre x cuadrado más 2x más 4. Diferencial de x. Para la integral 1, entonces, aplicamos el cambio de variable en el denominador, x cuadrado más 2x más 4. Diferencial de z es igual a 2x más 2, diferencial de x. Y la integral 1 se va a convertir en la integral de
El diferencial de z numerador sobre z denominador. Eso es logaritmo natural de z. Pero ya volviendo a nuestro cambio de variable, z era x cuadrado más 2x más 4, ¿no? Esa es entonces la integral número 1. La integral número 2 va a ser igual a la integral de 1 sobre x cuadrado más 2x más 4 diferencial de x. Esa integral, ¿no? La integral de esa función. Para esa función, entonces, completamos cuadrados en el denominador. X cuadrado más 2x más 4. Cálculos auxiliares. Va a ser igual a x cuadrado más 2x más 4. Hasta ahí no afectamos en nada. Para completar cuadrados, entonces, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo es 1, más el segundo elevado al cuadrado. Estamos sumando 1 al cuadrado, tenemos que restar 1 al cuadrado y no afectamos en nada. Y esta parte de acá es el desarrollo de un binomio. Ese binomio es x menos 1, perdón, x más 1, ¿no? X más 1 al cuadrado. Desarrollamos ese binomio, nos da lo de arriba, ¿no? Y lo de acá ya es un número, sería 4 menos 1. Ese número es positivo 3, ¿no? Positivo 3. En la integral 2 reemplazamos, la integral 2 va a ser igual a la integral de numerador 1, denominador, x más 1 elevado al cuadrado más ese 3, podemos reescribirlo como raíz de 3 elevado al cuadrado, diferencial de x. Acá entonces podemos realizar esta sustitución, z igual a, bueno, que no sea z, que sea b en este caso, b igual a x más 1. Obtenemos el diferencial de b, va a ser igual al diferencial de x. Aplicamos nuestro cambio de variable, la integral 2 va a ser igual a la integral de 1 sobre x más 1, eso es b al cuadrado más raíz de 3 elevado al cuadrado. Diferencial de x es el diferencial de b por nuestro cambio de variable. Ahora en esta integral, ¿no? Ya podemos aplicar esta formulita, x cuadrado más a cuadrado es igual a 1 sobre a por arco tangente de x sobre a. Tablita de integración. Para nuestra integral, la integral 2 va a ser igual a 1 sobre a, 1 sobre raíz de 3 por arco tangente de la variable de integración es b sobre la constante a, raíz de 3. Esa es nuestra integral número 2. La integral 1 ya lo tenemos también, es el logaritmo. Simplemente ahora sería la suma, ¿no? La integral y sería la integral 1 más la integral 2. Entonces acá podemos decir reemplazando la integral y 1 y 2 en la integral y va a ser entonces, era logaritmo natural de x cuadrado más 2x más 4. Esa es la integral 1. La integral 2 es un cuarto, bueno, perdón, es 1 sobre raíz de 3, arco tangente de, me he olvidado acá, ¿no? Cambiar de variable originable.
volver a la variable original, b es x más 1 por nuestro cambio de variable. Entonces acá la integral 2 sería 1 raíz de 3 al cotangente de x más 1 sobre raíz de 3. Y todo eso sumado más la constante de integración. Y esta sería nuestra integral indefinida o antiderivada general. Ya, dudas, preguntas. Ninguna opción. Ya. Nos falta entonces hacer descomposición en fracciones parciales. Y hay una infinidad de integrales, ¿no? Bastantes casos. Podemos encontrarlos en los libros, muchos de esos casos. Pero integrales es muy amplio, amplio totalmente. Los más importantes yo les estoy intentando enseñar. Los métodos más importantes y las integrales más importantes que se pueden presentar. Uno de esos integrales de funciones racionales. Para funciones racionales a veces se debe aplicar. Esta es una operación algebraica. Se denomina fracciones parciales. Y esta operación consiste en lo siguiente. Es la descomposición de una función racional propia. Muy importante esto, que la función racional sea propia, en la suma de varias funciones racionales propias más simples. Tenemos entonces acá distintos casos. Hay 4 casos para la descomposición en factores parciales, en fracciones parciales. Un primer caso es cuando los factores del denominador son todos de primer grado y ningún factor se repite. Acá entonces tenemos una función racional propia. Grado del numerador es 2, grado del denominador es 3. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Función racional propia. Esta función racional entonces lo podemos reescribir así, ¿no? En el denominador ya factorizado. X menos 1, X menos 2, X menos 3, ¿no? Factorizando el denominador. Luego, para este primer caso, en este caso, estos factores del denominador son todos lineales, o sea, de primer grado, y ninguna se repite. O sea, ninguna está elevado a alguna potencia, ninguna está elevado al cuadrado, al cubo, a la quinta, a la sexta. Para ese primer caso, esta función racional se puede descomponer en la suma de estas 3 funciones racionales. Una constante a que no conocemos por el momento, pero se puede conocer, dividido entre el primer factor, x menos 1, más una constante b dividido entre el factor x menos 2, más la constante c dividido entre x menos 3. Y estas funciones ya son mucho más sencillas de hallar su integral. Ya sabemos, ¿no? De estas funciones hallar su integral. Hemos practicado ya en esta clase. Ese es el primer caso. Cuando los factores son todos de primer grado y ningún factor se repite. Un segundo caso es cuando los factores del denominador son de primer grado y algunos factores se repiten. Esta función racional propia, por ejemplo, factor lineal, pero en este caso, este factor lineal se repite 3 veces, ¿no? Está elevado al cubo. Para ese caso, entonces, la descomposición en fracciones parciales sería de la siguiente manera.
una constante A desconocida por el momento sobre el primer factor, x menos 1, más una constante B dividida entre el segundo factor elevado a la primera potencia, más una constante C dividido entre ese factor elevado al cuadrado, más una constante D dividido entre el factor elevado al cubo. Si fuera acá un x a la cuarta, digamos, la descomposición en fracciones parciales seguiría. Acá sería más una constante E dividido entre x menos 3 elevado a la cuarta. Pero en este caso solamente es 3, ¿no? Esta función racional propia se puede descomponer en la suma de estas cuatro funciones racionales propias también, pero que ya son mucho más sencillas de hallar su integral. Estos valores de A, B, C y D van a ser constantes y tenemos que hallar esas constantes. Les voy a enseñar cómo hallar la próxima clase. Para este caso, el valor de A va a ser menos 1, el valor de B va a ser 2, C va a ser 3 y el valor de D va a ser 1. Caso 2 es este. Un caso tercero. El caso 3 es cuando en el denominador existen factores de segundo grado irreductibles y no se repiten. Acá entonces se trata otra vez de una función racional propia. Siempre tiene que ser una función racional propia para poder descomponer en fracciones parciales. Grado del numerador es 4. Grado del denominador va a ser de grado 5 si desarrollan esta multiplicación. Acá entonces, factorizamos el denominador. Siempre también necesitamos factorizar el denominador lo mejor posible. Factorizamos en estos tres factores entonces. Fíjense entonces acá, el primer factor es un factor lineal, x menos 1, o un polinomio de grado 1. El segundo factor ya es un polinomio de grado 2 y ya no se puede factorizar más este polinomio de grado 2 en factores lineales. Lo mismo con este otro factor, x cuadrado más 4, ya no se puede factorizar más en factores lineales. Entonces, cuando ocurre ese caso, la descomposición en fracciones parciales es de la siguiente manera. Toda esta función racional propia equivale a la suma de una constante A dividido entre el factor lineal x menos 1 más, ahora, para x cuadrado más 1, esa función racional va a ser esta función bx más c. B y C son constantes que no conocemos, pero vamos a conocer, dividido entre x cuadrado más 1, más de x más c para este otro factor, dividido entre x más 4. D y E también desconocidos, pero vamos a conocer su valor. Entonces, esta función racional propia la podemos descomponer en la suma de estas tres funciones racionales propias, mucho más sencillas de hallar su integral. Para este caso, el valor de A vale 1, el valor de B menos 1, C 0, D 2 y E menos 3. Les voy a enseñar cómo hallar esos valores en la próxima clase. Y un cuarto caso, cuando en el denominador existen factores de segundo grado que no se pueden reducir y algunos factores se repiten. Otra vez acá entonces tenemos una función racional propia. Si realizan la multiplicación en el denominador, van a obtener un polinomio de grado 5. Acá entonces, x menos 1, factor lineal. Y esta parte, x cuadrado más 9. Ese x cuadrado más 9 ya no se puede reducir más, ya no se puede factorizar más. Eso, pero tiene multiplicidad, está elevado al cuadrado. Entonces, cuando ocurre eso, la descomposición en fracciones parciales es de la siguiente manera. La constante A
dividido entre el primer factor lineal, x menos 1, más bx más c dividido entre x cuadrado más 9, elevado a la primera potencia, más dx más c, x cuadrado más 9, elevado al cuadrado. Y si esto de acá fuera un 3, seguiría acá fx más g dividido entre x cuadrado más 9 elevado al cubo tendría que ser. En este caso solamente está el 2. Luego tendríamos que hallar estas constantes A, B, C, D y E. Valor de A2, valor de BC, valor de B2, valor de C menos 3, de 3 y E menos 2. Les voy a enseñar eso en la próxima clase, cómo se halla. Cada 4 casos entonces de descomposición en fracciones parciales. Continuamos entonces la próxima clase resolviendo algunos problemitas, como esto, ¿no? Es una función racional propia y podemos realizar la descomposición en fracciones parciales. Ya compañeros, entonces hasta acá, dudas, preguntas. Ninguna, sí, gracias. Ya entonces nos vemos la próxima clase. Antes de que se vayan, pero me lo pueden anotar en el chat, por favor, su apellido paterno, materno y nombre. Esta tarde voy a intentar sacarle su práctica número 4, sí, su práctica 4. Y con el docente ya fijaron fechas de examen. Ya les dijo algo de eso. Tenemos examen de derivadas este miércoles. Oxi. Nuevo examen. Sí, simplemente dimos el de límites ya hace casi un mes y ahora toca el de derivadas. Y después Ah, el ya. último, si no me equivoco, es el integrales. Ah, ya, ya. Está bien entonces. ¿Cuándo va a ser ese su examen de derivadas? Este miércoles, Oxi. ¿Y el de integrales? ¿O todavía no los fijó? Todavía no se fijó ese. Ya. Algo que, algo que me estaba preocupando del primer parcial que han dado es que pensé que habían dado de límites, funciones también yo creo que han debido dar, y de derivadas también pensé que habían dado ya. Y la parte de derivadas, obviamente, ¿no? Ya sabemos hallar las derivadas por definición, por tablas de derivación y para distintas funciones, ¿no? Funciones expresadas en forma implícita, en forma explícita, en forma paramétrica, pero nos faltaba todavía hacer una parte de aplicación de las derivadas. Eso nos faltaría. Ahora tengo ¿cómo se dice? Ejercicios resueltos del anterior semestre de aplicación de derivadas. Eso les puedo pasar, junto con un video también de derivadas, aplicación de derivadas. Eso Sí, podría por ser. favor, sí. Eso les paso entonces, compañeros, para que no pasemos también a otra clase extra, ¿no? Que es cansador nomás todo eso. Les paso entonces ese video y los ejercicios al grupo a la clase de Classroom. Ahí va a estar subido. Y todo lo que hemos hecho hoy día también. Le paso hasta la noche, por favor.
Eso entonces todo, compañeros. Nos vemos conmigo la próxima semana. Gracias, Oxy.